La decepcionante temporada de la Real Sociedad culmina con el adiós de Imanol Alguacil. Así que hoy nos vestimos de directores deportivos para presentar lo que será la Real Sociedad 2025-2026. Bienvenidos al Rincón de la Afición. Yo soy Alejandro Romero, me acompañan Pablo Almohalla, Daniel Sánchez y Daniel Borrero. ¿Qué tal estáis? Una jornada más. Nos vestimos un día más de directores deportivos. Pues muy bien, hay que reconstruir esta Real Sociedad. Vamos a poner un poco en contexto a nuestros seguidores que nos estén viendo, que no sepan la situación que está pasando la Real Sociedad ahora mismo, y les vamos a leer los puntos claves de este vídeo, que es que la Real Sociedad no se encuentra en casa, ha perdido la esencia que tenía en años anteriores, el dilema del 9, que es muy importante, ahí va uno de nuestros grandes fichajes, Sí. y por último los talentos jóvenes que no terminan de explotar, como Pacheco, Barrene, Sergio Gómez o Cubo, aunque este es de los mejores. Decidme un poco qué opináis de esta temporada Real y cómo la estáis viendo. Bueno, venimos de un derbi vasco que la verdad fue difícil de ver Soporífero, diría yo. para el aficionado medio, y espero que para los espectadores vascos también haya sido complicado. Al final, con el primer punto creo que coincido absolutamente. Si la Real de Imanol por algo se caracterizaba en los últimos años es por ser un equipo muy competitivo en casa, como cualquiera. Puede sonar atópico, pero la Real la verdad que era un estadio muy dificultoso para sus rivales. Y creo que a partir de ahí se ha ido perdiendo muchísimo de la esencia de este equipo, que ha ido para abajo después de haber jugado competición europea. Sí, yo creo que la competición europea, bueno, la temporada ha ido un poco a la deriva, quizás. Creo que el equipo no ha sabido plasmar en el campo lo que siempre ha pedido Imanol. Es cierto que las exigencias son altas con la Real y quizás las ventas o los fichajes, mejor dicho, desde la directiva, pues no han acompañado a lo que ha sido el rendimiento deportivo. Además, el varapalo en Europa, que es lo que ha sido, porque fue un partido, la vuelta en Old Trafford, fue un palo duro, yo creo, para los aficionados de la Real. Pues como a vosotros, a mí la temporada de la Real Sociedad no me está convenciendo, sobre todo el papel que están teniendo en Anoeta. Y es que te he apuntado que la Real, si hay dos clasificaciones, la local y la visitante de la Liga, en la local la Real Sociedad se coloca en la 11ª posición con 24 puntos. Y esto suele ser todo lo contrario. La Real Sociedad suele ser uno de los equipos que en su casa gana esos partidos que, oye, se te pueden complicar. Y a un equipo que se le exige entrar a zona europea sí o sí, es una posición mala. Yo creo que también... Sí. Y el dilema del 9 que hablabas, Alex, siempre ha habido muchos problemas en la Real Sociedad. Ni Sadik, Cuajón, ni los delanteros que han traído los últimos años a mí me han gustado. Y es que tengo otro dato apuntado, hoy vengo muy preparado, y es que en la mitad de partidos que la Real Sociedad ha jugado se ha quedado sin marcar en toda la temporada. Y es que es el cuarto equipo de primera división que menos remata a puerta. Yo quería explicar también que yo creo que el adiós de Imanol viene muy dado porque su mensaje ha dejado de calar. Al final los jugadores se les ve un poco perdidos, la defensa no es lo que era antes, Albert ha bajado el nivel muchísimo, Zubeldia también, los laterales no están funcionando y el resto del equipo no está acompañando a lo que era Imanol. Yo quería preguntaros así un poco de sorpresa, ¿cómo os esperabais el adiós de Imanol? ¿No os lo esperabais? Hombre, nos pilló un poco de sopetón a todos, pero al final creo que va a ser una buena noticia para la Real, porque pienso que cuando un mensaje local en un vestuario se nota, los equipos de alguna manera bajan muchísimo el nivel, y creo que Imanol no tiene del todo la culpa, porque pienso que hay futbolistas que están muy por debajo de su nivel. Habéis hablado de la punta, me acuerdo de Alexander Sorloth, que yo le diría que es el último 9 de Imanol en la Real Sociedad hace ya 4 años cuando salió. La Real Sociedad consiguió ganar esa Copa del Rey en parte gracias a Alexander Sorloth, que fue el último gran 9 que se vio en Anoeta, y a partir de ahí es que no ha tenido ese gol. Pero hablando de Imanol, pienso que realmente su mensaje ha dejado de calar y pienso que es un buen momento. Una buena despedida, sí. Para mí, sobre todo, el problema es la exigencia, que lo he comentado antes, que se le ha venido pidiendo a la Real Sociedad. Antes el equipo tenía jugadores como David Silva, Martin Odegaard, Isaac, Sorloth, que comentabas tú, y creo que el nivel del equipo en cuanto a jugadores ha bajado bastante. El adiós de Imanol me parece... no es el momento más bonito, todo hay que decirlo, ha habido épocas mejores, pero creo que es oportuno porque creo que era necesario. A mí me gusta mucho la línea continuista que va a seguir la Real Sociedad con un entrenador de la casa, como ya subió Imanol, que sobre todo lo que puede potenciar es esos chavales que a todos nos gustan mucho, como Martín Zubimendi, pues que sigan subiendo al primer equipo y sigan aportando, porque yo creo que estas líneas que vamos a reforzar posteriormente pueden ser reforzadas por esos jugadores que ya conoce muy bien Sergio Francisco. Hablando del entrenador de Sergio Francisco, creo que nos ha metido una llamadita para que le ayudemos a reestructurar este equipo. Sí. Y vamos a comenzar con la primera venta, que yo creo que es la más dolorosa para todos los churiurdines y para nosotros, que es la de Martín Zubimendi. Yo creo que Martín Zubimendi ha acabado su ciclo en la Real Sociedad, se quedó un año más teniendo ofertas de la Premier League de Arteta, y yo creo que este año o Real Madrid o Arsenal se lo van a llevar. Ha sido con Merino en el verano, sufrió muchísimo con esa pérdida, le está demostrando en el Arsenal que es un jugadorazo, y Zubimendi es que va por la misma rama. Inclusive Zubimendi me parece que tiene una función más importante de la que tenía Merino en ese momento en la Real Sociedad, a pesar de la importancia que también tenía Mikel.
es que no hay mucho que decir, es una baja capital y no sabemos si va a poder paliar con un nuevo refuerzo que pueda tener ese nivel. A mí me parece clave que esos 60 millones que tiene de cláusula los reinviertas no en un jugador como él, porque seguramente no lo hay en el mercado o no esté a tu disposición, pero sí por un jugador que, oye, tenga sus características. Yo creo que apostarán por la cantera, Sí. no creo que vayan al mercado a gastar esos 60 millones, Sí. al menos en un jugador, desde luego. Aquí teníamos el nombre de Gorrochategui, jugador del Mirandés ahora mismo cedido, que va a ser importante la siguiente temporada. Y Urco, también se habla de que Sí, está haciendo el sí. español. Yo creo que va a ser importante porque precisamente Sergio Francisco fue el que fue su entrenador. Y de una venta dolorosa vamos a pasar a dos, que yo creo que sin pena ni gracia por la Real Sociedad. Odriozola por 1 millón y Geraldo Becker por 4. De estos jugadores, no sé si tenéis que decir algo. Son jugadores que no han cuajado en el equipo y pues que una Es que Geraldo Becker es un fichaje que no me parece ni del agrado de Imanol. Es un extremo que no cumple con unas cualidades como Kubo, como Sergio Ha Gómez. sido un extremo de estadísticas, venía de la Bundesliga con buenos números, pero es que no tiene nada que ver cuando llegas a una liga tan competitiva como la española. No ha tenido ni siquiera los minutos que a lo mejor le hubiera gustado y sinceramente fue un fichaje nefasto por parte de la directiva. Sí, hablando de Odriozola, creo que el momento bollante fue en su primera etapa antes de ir al Madrid, pero está claro que esta segunda no ha sido buena. Y seguimos con uno de los mediocentros que más dudas hemos tenido, que es Beñat Turrientes. Se ve que últimamente no está jugando, se notan muchos esos Sí. problemas que ha tenido con Imanol Alguacil. Quién sabe si Sergio Francisco le recuperará, pero nosotros le aconsejamos que no, que le venda, que 16 millones vienen bien y que lo que tiene en casa y el fichaje que le vamos a traer va a ser mejor. La cantera de la Real es maravillosa, pero es cierto que hace falta recuperar algo de dinero, sobre todo habrá que ver cómo finaliza la temporada en competición europea, si finalmente va a conseguir esa base tan importante para todos los equipos como es la capacidad económica que te da jugar en Europa. Pero efectivamente, Turrientes, a pesar de haber sido un buen futbolista, se me ha quedado un poquito atrás. Quizás hay jugadores en la liga que siguen explotando y Turrientes es un... A mí es un jugador que me gusta, pero si atendemos a esos problemas que ha ido teniendo esta temporada, creo que es una buena venta y más por 16 millones. Yo también pensaría en una cesión tipo Urco, que se pruebe en la primera división y ya pueda volver, pero yo estoy de acuerdo con la venta también. Son Continuamos. 23 años y es que esta temporada, ha jugado 1.298 minutos, yo esperaba bastante más. Bueno, ahora sí continuamos Sí. con la vuelta de cesión que retornará al West Ham, en este caso, Nayef Aguerd. Para mí, uno de los jugadores de la temporada de la Real Sociedad, que con las lesiones se ha ido cayendo, ha tenido grandes partidos, pero yo creo que por la edad que tiene y por el precio que nos van a pedir en la Premier, además de su salario, es difícil asumirlo. Es una pena. En el principio de temporada, en la primera mitad, Aguerd estaba destacando, Sí. probablemente siendo, si no es el mejor centro de la competición, uno de los mejores. Pero es cierto que a partir de las lesiones los futbolistas se estropean y pasa muchísimo. Hay futbolistas que las lesiones le vienen bien, como Isco, me parece que después de la lesión incluso ha mejorado, pero Aguerd es un caso claro de que la pérdida al final no va a ser tan mala como sí que parecía al principio de temporada. Sí, que yo creo que es un fichaje que a lo mejor le va a costar asumir a la Real y más un jugador de 30 años. Si estuviesen ya en propiedad, por supuesto me le quedaría, porque ha sido para mí el mejor de la línea defensiva esta temporada en la Real, pero creo que es inasumible. Hombre, venía a cubrir a todo un Robbie Lenormand que había dejado muy buenas sensaciones en San Sebastián y ha cumplido, pero sí, una venta clara. Siguiente jugador, otro de la cantera del Real Madrid que viene a la Real Sociedad y es Javi López. A mí este jugador no me gusta como le gustaba a la gente antes. En el Alavés hizo una gran temporada junto a García Pimienta, pero fue otro de esos fichajes que a la Real no le funcionan, que no, por el estilo de juego o por el entrenador no terminan de cojar. Y por 7 millones yo creo que puede ser un buen precio. Sí, hemos visto que se ha ido diluyendo, sobre todo en el desarrollo de la temporada, y estamos viendo que incluso Ayen Muñoz está siendo titular por delante de él, mismamente ayer en el derbi. Es un caso Turrientes o más claro, para mí. ¿Y algo que objetar? No, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora os voy a proponer la gran duda que tengo yo de venta, que tenemos que tratarla, y es la de Brais Méndez. A mí me parece un jugador que tuvo su momento bollante en la Real Sociedad y en el Celta, Absolutamente. pero igual con la salida de Imanol hay que hacer un cambio de ciclo. Y yo creo que Brais Méndez, esta temporada, que es un jugador que sufre mucho con las lesiones y que no ha terminado de aportar lo que se esperaba, puede dejar hueco a uno de nuestros fichajes, que va a ser la estrella y necesita minutos. Con el final de un ciclo cabe mirar para atrás. He hablado antes de Alexander Sorloth y yo he querido calificar esta posición de la crisis David Silva. Me parece que a partir de la marcha del jugador vasco, que por supuesto es una absoluta leyenda del fútbol español, no es ni comparable, pero para mí ni Brais ni Susic, que es un jugador que inclusive vino para paliar un poquito esa zona del campo que en la Real Sociedad no le iba tan bien, para mí sinceramente tengo muchísimas dudas con este papel de Brais y no sabría decirte ahora mismo si quedármelo o no. A mí me parece un jugador que no ha sabido encontrar su regularidad después de esas lesiones que tú comentabas, pero aquí tienes apuntado que 25 millones, yo creo que 25 millones por Brais es venta obligatoria. Son 3 temporadas las que lleva ya en la Real Sociedad. Sí que es cierto que en la primera a mí me convenció un poco más, pero a partir de ahí ha ido hacia abajo y yo también veo la venta. Sobre todo tantos millones se pueden ser muy bien reinvertidos. Y como es la gran duda, espero que nos lo dejen en los comentarios lo que opinan de Brais Méndez, Sí. que nos comenten lo que les parece. Y ahora vamos a pasar a las compras. A la panoja vamos a gastar y vamos a decir lo que necesitamos. Primero, un central titular, con la marcha de Nayef Aguerd,
un pivote titular donde van a entrar ahí también Gorrotxategi y Urco para disputarse la plaza, un delantero titular que para mí es el grande de la Real Sociedad y yo creo que el de todos, y por último un banda y un lateral izquierdo. Tenemos 90 millones más 30 que nos deja la directiva y vamos a empezar con el central titular. Os propongo un nombre de un exjugador de la Liga, del Real Betis Balompié y del Barça, que es Chadi Riad. ¿Qué os parece? Es un central joven. Pienso que el nuevo entrenador, siendo de la casa también, creo que manejar las situaciones con los jóvenes futbolistas creo que puede venir bien. A mí me gusta. La otra opción, una de las opciones que teníamos era Boyomo, que a mí me gusta incluso más, pero es verdad que es más caro. Yo creo que Chadi Riad tuvo su momento bollante en el Betis la anterior temporada, fue uno de los mejores centrales de la competición, pero estamos viendo que esta temporada en el Crystal Palace no se está encontrando, no es titular, más allá de las lesiones, sea por A o por B, no cuaja en el equipo, incluso imponiéndose Trevor Chalobah. Sí, ya ha disputado apenas 4 partidos, también hay que decir que está lesionado de la rodilla, pero yo creo que una vuelta a la Real Sociedad puede ser buena para las dos partes. Siempre hablamos que la Liga recupera grandes jugadores y Chadi Riad es uno de ellos. Y vamos a pasar ahora al pivote. En esto teníamos dudas entre Esugo, traer una cesión del Chelsea que se ha ido por 40 millones, y Samu Costa, pero finalmente nos hemos depuntado por Samu Costa, que jugador de Yagoba Arrasate en estos momentos, que Yagoba ya conoce la Real, vamos a traernos a Samu. A mí, yo os lo he comentado, a mí Esugo me parece un mediocentro más posicional de lo que es Samu Costa, porque Samu Costa no me parece un mediocentro en sí. ¿Qué pasa? Que Samu Costa es un centrocampista joven y está claro que ahí sí que tendrías su propiedad, no en el caso de Sugo, que sería una cesión. Y que igual tiene que dar un salto en su carrera Samu Costa al final para progresar. El equipo necesita carácter y Samu Costa es el carácter. Va sobrado. Sí. Pues en el siguiente jugador que tenemos aquí, para mí es uno de los mejores delanteros de esta liga. Le he criticado a veces porque no me parece que diese los números suficientes, pero Fabio Silva por 20 millones es nuestra apuesta y es el delantero que va a funcionar en esta Real. Hombre, eso es subir un escalón más, eso es subir un escalón más en su carrera. Son 10 goles y 3 asistencias los que ha metido esta temporada y me parece un delantero ideal para romper con esa mala racha que tiene la Real Sociedad de delanteros que no fructiferan. Y si se está saliendo un equipo como Las Palmas, que está teniendo problemas esta temporada, yo creo que en un lavado de cara de la Real Sociedad, si Fabio Silva consigue cuajar, puede ser muy interesante. Qué regate, qué goleador, qué pelo. Yo creo que sinceramente me encanta. Ahora bien, va a ser complicado negociar con Las Palmas, porque es fácil. Bueno, hacer está esto. cedido. Ah, está cedido. No, no, Hombre, pero el Wolverhampton creo que va a ser complicado. Sí, va a más ser- aún yo creo. sí, en hombre, inglés no. y eso... Joder, no me he enterado de la No, opción. pero va a costar dinero este jugador, porque es muy buena temporada. Y Hombre, pero otro que... si quieres un proyecto ilusionante, los millones que te den por Zubimendi y por Bryce te los tienes que dejar en invertir en el equipo. Eso sí, me parece clave que se metan en Europa, sobre todo por estos millones que necesitan. Y yo creo que este fichaje de Fabio Silva desplazaría a Oyarzábal a la banda, que al Sí, final es eso donde es hemos algo. visto su mejor versión y donde la puede sacar. Y Absolutamente. un delantero que se nos ha olvidado, que lo quería decir, pero no encontraba el momento, es Umar Sadik, que yo creo que si se mantiene el Valencia fichará, así que le dejamos ahí como uno de los descartes de nuestra Real. ¿No tenéis nada que objetar? Nada a objetar. Perfecto. Pues uno de nuestros últimos fichajes, vamos a tener 2 oportunidades de mercado libre, que van a ser Javi Puado y Junior Firpo. Javi Puado, que viene a salirse este año en el Español de Manolo González, está cojando una gran temporada y es una oportunidad de mercado para aportar competencia. Yo, si la Real no se refuerza en ese perfil de 9 y Oyarzábal no pasa finalmente a la banda, creo que Puado por esa banda izquierda puede ser muy interesante, porque creo que estamos viendo que Barrenechea no está siendo muy regular esta temporada y creo que un jugador que aporta tantas cifras, que tiene experiencia, puede ser capital. Hombre, es un salto más en su carrera, como decíamos con Fabio Silva. Yo creo que ya lleva muchos años en el Español y necesita ese salto. Y este año ha sido capital en la permanencia del Español. Si bien antes buscabas carácter con Samu Costa, necesitas liderazgo de un veterano de la liga como es Javi Puado. Me parece un fichaje, en este caso, muy acertado. Creo que es incluso el más acertado de lo que hemos hablado junto con Chadi Riad, que me parece que la defensa de la Real viene muy floja. Bueno, yo sé que tan acertado nos parece, pero el nombre de Junior Firpo lo hemos tirado aquí porque soy el abanderado de Junior Firpo en este canal y un lateral que aporte competencia al equipo, que es el máximo asistente de la Champions y que ha ascendido y queda libre, yo creo que le traemos y algo aportará. Yo, para mí, este me convence porque es gratis, no por otra cosa, sinceramente. ¿Y por qué vamos a recuperar? Bajada de sufle por parte de la liga. Sí, no, este fichaje tendría que haberlo tirado el primero, No pasa nada. para acrecentar. Vamos a recuperarle, porque el que te tiro ahora, este sí que te este gusta, está la guinda del pastel de este proyecto de Sergio Francisco, aunque ahora parece que está complicado porque está resurgiendo su carrera, Está muy difícil. pero nosotros lo vamos a traer. Confía en nosotros, Arda Güler, vente a la Real Sociedad. ¿Qué me Sí, decís? se lo dices a él directamente. Se lo digo a él. Está muy bien. En turco no se lo puedo decir, en español. Yo, para mí, este es sin duda el fichaje más ilusionante por delante de Fabio Silva. Bueno, fichaje, cesión, no creo que el Madrid lo ceda, pero y sí,
Confiemos. Mola mucho una Real con Arda Güler ahí arriba, molaría muchísimo, la verdad. Emulando un poco ahora. Ahora sí, directamente, yo creo que tendrían que hacer ese símil para que fichase por la Real Sociedad. Desde luego. Ahora bien, está teniendo un final de temporada que parece que pueda tener más minutos en la temporada que viene en el Real Madrid y a ver cómo saca a Arda Güler en el Real Madrid. Todo va a estar en la mano de Xabi Alonso, que si quiere quedarse con Arda Güler va a estar muy complicado con la Real Sociedad. Dicen que es un jugador muy de su estilo. Yo creo que Arda Güler puede encontrar su momento en la Real y yo creo que puede ganar protagonismo en su carrera. Igual Sin duda. es una cesión de estas necesarias que Endrick no podrá encontrar porque no hay tanta competencia como un 9 puro, pero Arda Güler, que sí tiene tanta competencia en ese medio del campo y que si encima se ve en nuestro vídeo del Madrid y ven que hemos traído a Zubimendi, pues igual ven que la competencia en el medio del campo aumenta. Y yo creo que Güler lo demostró en la Eurocopa, siempre lo he dicho, que me parece un jugador que si le das galones y minutos puede liderarte un proyecto como este, sin duda. Bueno, pues para acabar este vídeo os vamos a enseñar nuestro 11, os lo va a decir Daniel, que lo tiene ya apuntadito. Tenemos el 11 preparado, aficionados de la Real Sociedad, agarraos a la silla que os va a hacer mucha ilusión. Seguimos con Remiro bajo palos, línea de 4 en defensa para Junior Firpo, Chadi Riyad, Zubel Vidia y Aramburu, de pivote Samu Costa, por la izquierda Marín, por la derecha Güler y arriba Oyarzábal, Fabio Silva y Cubo. Dejamos a Puado en el banquillo. ¿A qué aspira este equipo? Os lo tiro ya. Champions. Hombre, a cuarta plaza yo creo que puede llevar. Europa League. Si estamos nosotros directores deportivos, seguro que aspira. Yo confío mucho en esta Real, yo creo que podría mejorar mucho sus prestaciones con Sergio Francisco. Al final el proyecto Imanol estaba más apagado y yo creo que puede tocar cuarta plaza, puede tocar Champions y podemos devolverla donde se merece. Aunque la cuarta plaza estos años Es que está muy la trucada. cuarta en el fútbol español Sí. estamos Pero al final, hablando de- el año que viene creemos que no va a tener competición europea y eso al Villarreal, por ejemplo, le hace bien. Y el Bilbao. Y el Bilbao. Pero bueno, nuestros amigos del Bilbao, no sé si verán este vídeo, si les gustará. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.